Muy buenos días. Antes de iniciar, indicarles disposiciones generales. Se los solicita vehementemente apagar sus celulares o en su defecto colocarlos en modo de vibración o en modo de silencio. Asimismo, y considerando los eventos sísmicos, señalarles las rutas de evacuación, sea a través de la salida de emergencia del lobby, la cual está ubicada a mi derecha, o también a través de las puertas de vidrio contiguo a la mesa de registro. De nuevo, muy buenos días. Para la Junta Directiva y todo el personal de trabajo del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, es un gusto y un placer contar con su presencia en esta mañana en la que tendremos nuestro desayuno profesional con la charla titulada Las acciones del Plan Fiscal del Gobierno en este año 2015. Antes de iniciar, escucharemos las palabras de bienvenida del licenciado Juan Carlos Seviani Serrano, director de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Don Juan Carlos. Sí, buenos días. Un saludo a todos los colegiados y colegiadas que nos acompañan el día de hoy y un saludo especial al máster Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos. Agradecer el aceptar la invitación de estar el día de hoy en esta actividad. A nivel de la Junta Directiva y del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, es un gusto abrir estos debates y lo vemos igual como una responsabilidad, por supuesto, por parte del colegio, el iniciar este tema que vamos a estar discutiendo en las próximas semanas. Para la próxima semana ya se han abierto otros foros para los cuales los invitamos muy cordialmente que participen, que nos den sus aportes. En la página web también abrimos y subimos lo que son las propuestas del proyecto que se está dando, y a partir de ahí es importante a nosotros como Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas conocer cuál es la opinión de la realidad nacional que ustedes tienen en el día a día, tanto el sector privado, público, etcétera, etcétera, y a partir de ahí es que los instamos, por supuesto, que nos acompañen, agradecer la presencia de todos ustedes acá a este foro, y como les decía, importante que nos sigan en las próximas semanas en las actividades que vamos a estar promocionando y haciéndoles llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Seguidamente me permito presentar a don Fernando Rodríguez Garro, quien nos estará compartiendo su disertación en esta mañana. Don Fernando Rodríguez es actualmente viceministro de Ingresos, cuenta con una maestría en Política Económica de la Universidad Nacional. Se ha enfocado a lo largo de su carrera en temas de economía internacional, política monetaria y política fiscal. Se ha desempeñado como consultor económico para organizaciones como Estado de la Nación, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en Guatemala y la Organización Panamericana de la Salud. Fue asesor económico de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria de Costa Rica. Fue investigador del Programa de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, así como docente universitario en temas de estadística, política fiscal, teoría y política monetaria. Fue asesor del ministro de Hacienda y analista económico del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En este punto es importante aclarar la dinámica que tendremos el día de hoy. Con respecto a las preguntas, don Fernando me ha indicado que en el momento que ustedes lo consideren conveniente, alzan la mano y entonces nuestras edecanes van a llegar con el micrófono donde ustedes están y van a proceder a hacerle la pregunta a don Fernando. Sin mayor preámbulo, damos el espacio a don Fernando Rodríguez. Buenos días y muchas gracias al colegio por la invitación. La
la idea con esta presentación es tratar de hacer una pincelada muy general de las acciones que se han estado realizando y entre ellas las reformas que se van a proponer. Como bien nos señalaban los señores del colegio, el tema propiamente de los proyectos que están en consulta, pues ya se hará una actividad en los próximos días. Ya nosotros le pedimos a una directora del ministerio que viniera a acompañarlos, pero si eventualmente surgiera alguna duda que yo pueda atender, pues con mucho gusto en el transcurso de la actividad pudiéramos también abordar ese tema. Y como le decía a los caballeros, creo que para hacer la actividad un poco más dinámica, si ustedes en el momento que estamos analizando algún tema tienen una duda, me parece que podemos parar ahí y ver la consulta, que creo que eso nos permitirá pues tener una conversación más fluida. Y un detalle, estaba terminando esta presentación ayer y por eso le puse la fecha de ayer y no la de hoy, pero no es que nos equivocamos de día. Bien, creo que antes de comenzar es muy importante tener claro cuál es el panorama que hemos tenido en los últimos años y por qué estamos hoy en el punto en el que estamos. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la evolución de los impuestos, hay evidentemente un fenómeno entre el 2006 y el 2007 que permitió hacer crecer la recaudación de una manera importante, o sea, prácticamente en 2 puntos del PIB, sostenida principalmente por un aumento en el impuesto de la renta entre el 2006 y el 2008, y también por un aumento en el impuesto de ventas y algo menos ahí, pero también se sintió un aumento en el selectivo de consumo. Esto evidentemente, bueno, fue lo que permitió en su momento tener superávit en las cuentas públicas y llegar a un nivel récord de recaudación histórico en el país para el gobierno central. El problema que tuvimos es que llegó la crisis y se llevó eso que se había avanzado en esos años y prácticamente nos dejó en un nivel muy similar al del 2006 y cuidado y si no, un poquito más abajo como vemos en el resto de los años. O sea, lo logrado en ese momento, independientemente de las razones por las cuales se haya dado, se lo llevó la crisis. La crisis se llevó 2 puntos del PIB en ingresos. No los volvemos a recuperar y nos hemos mantenido estancados en temas de carga tributaria. O sea, ahí tal vez hay algún movimiento en el 2011, un poquito hacia arriba, pero no ha habido ningún avance sustancial. Eso sucedía mientras en materia de gasto, más bien hacia el año en que arrancaba la crisis, empezaba, bueno, ya había sucedido en el 2008, pero se reflejaba fuertemente en este año, empezaba a darse un aumento importante de gasto. Y un detalle que es también importante analizar, ese gasto que creció, siempre se han concentrado muchos que analizan esto propiamente en el gasto de remuneraciones, también se dio en transferencias corrientes. Así que si bien este tema, un tema que se ha discutido mucho, si se debió o no se debió, bueno, las razones ya son muy conocidas, ¿verdad? El ajuste que se hizo en su momento al sector profesional y cómo por cuestiones legales tuvo que extenderse hacia los profesionales del sector magisterial, no fue únicamente la razón por la cual el gasto se dispara, sino que también empieza a reflejarse un mayor gasto en transferencias. Muchos de los programas que se estaban ejecutando en ese momento se formalizan en los presupuestos y empiezan a reflejarse ya en materia de gasto. Y bueno, se había avanzado además en la reducción del pago de intereses, vea la caída tan importante, y ahora es en este momento el rubro que nos está generando mayor presión porque después de haber llegado mínimo, más o menos para este periodo, ya el gasto en intereses empieza a subir y una vez que estos 2 rubros se estabilizan, este es el que podría seguir empujando el déficit hacia arriba. Entonces, sí. No se oye. Con este sí. Vamos a ver si lo soltamos. Ok. Bueno, ¿qué les decía entonces al final? Que este es el rubro que más podría generar riesgo de aumento del déficit en los próximos años.
Y es eventualmente lo que tenemos que, porque es una partida que no está bajo control, lo que tenemos que buscar controlar de manera indirecta, ya sea porque se sostiene la evolución del déficit al alza, o porque existe cierta estabilidad de las tasas de interés a nivel nacional, pero son variables que tampoco directamente, por lo menos la segunda, el Ministerio maneja, y así que si no se hace lo propio por tratar de controlar el gasto y aumentar los ingresos, la presión que puedan generar los intereses va a hacer que la situación se haga más complicada. Ahora bien, ya viendo la situación más en el corto plazo, en materia de ingresos para peores, como les decía ahora, bueno, nos hemos estancado en términos de carga tributaria, y es porque nos hemos quedado ahí alrededor del 8% en el crecimiento de los ingresos tributarios. Estos son datos interanuales para poder ver la tendencia en la evolución de este rubro. Habíamos crecido, o habíamos estado creciendo alrededor del 12% hacia finales del 2012, hay una pérdida de dinamismo y no hemos logrado recuperarnos. Y en materia de gasto, lo contrario, durante el cierre del 2011 y gran parte del 2012, el gasto había estado controlado, muy ajustado a los niveles de inflación. Hacia finales del 2012 se dispara, ahí producto de gasto en transferencias, y se quedó durante mucho tiempo alrededor del 12%, por ahí. Ya el año pasado logramos cerrarlo con un crecimiento del 9 y pico por ciento, y ahora el reto es mantenerlo por debajo del 10 y ver cómo hacemos para que los ingresos crezcan a un ritmo muy similar, para tratar de ir de alguna manera o sosteniendo la brecha o irla cerrando. Pero el problema es que esto, a la par de esto, evidentemente es insostenible. Como les decía, bueno, en materia de evolución ya propiamente el resultado, el año pasado, o sea, se hizo un esfuerzo muy importante para tratar de ubicar un déficit en un nivel muy similar al del año previo, porque, bueno, traíamos una tendencia muy clara al deterioro con la diferencia del 2010, pero en el 2010 este brinco se había dado porque hubo un traslado de recursos hacia el CONAVI para financiar el proyecto de la carretera San Carlos, y bueno, eso explicaba este salto, pero el problema, bueno, una vez recuperada la tendencia, esta tendencia pues se seguía creciente. La idea este año, como les digo, bueno, sin reforma y sin ningún ajuste legal adicional, es sostener este porcentaje hasta donde se pueda o inclusive tratar de reducirlo. Hicimos en su momento una aclaración, bueno, creo que yo la tengo, acá está, sobre el cierre que hubo durante el año anterior, básicamente porque se había hecho un señalamiento de parte de la Contraloría sobre una metodología de registro de unos impuestos en enero del 2014 que se registraron en diciembre del 2015, lo cual permitió pues cerrar con un déficit mayor, que si ese ajuste no se hubiera hecho, hubiera sido un 5.5, y eso hubiera cerrado el déficit en 5.6 el año pasado. O sea, por eso argumentamos que logramos sostener la situación, porque con ese ajuste metodológico que la Contraloría señalaba que no debió haberse hecho, en realidad los déficits eran pues prácticamente igual, el deterioro fue de apenas 0.1 de punto del PIB. Y por lo menos esto nos permite, cuando analizamos lo que pudo haber sido la situación del déficit hacia el año pasado en el cierre, argumentar que hubo un proceso que nos permitió cerrar con menos déficit, porque originalmente el que estaba en el presupuesto era de alrededor de 6,3%. Hacia mediados del año, con una carga tributaria prevista del 13,3%. Hacia mediados del año pasado, en la revisión del programa macroeconómico, el Banco Central decía que el déficit iba a ser del 6%, esa era la estimación que se manejó todavía durante gran parte del segundo semestre. Finalmente terminamos cerrando con un déficit del 5,7%, y eso sí, con una carga tributaria de 0.1 de punto menor a lo que estaba previsto. O sea, a pesar de que se redujo la carga con respecto a lo que estaba estimado en el presupuesto, que era 13.3, aún así logramos cerrar con un déficit menor. O sea, hubo un esfuerzo importante en materia de gasto. Lo que nosotros hemos analizado, lo que estamos estimando, es que esa reducción del déficit se da gracias a un ahorro de aproximadamente 114.000 millones en gasto durante el año pasado,
en relación a lo que estaba originalmente previsto. ¿De dónde surge ese ahorro? Bueno, comparando lo que se presupuestó contra lo que se gastó, en remuneraciones hubo un ahorro de 93 mil millones y en tiempo extraordinario casi 2 mil millones de colones. En lo que se llaman partidas flexibles, que son este detalle de partidas, hubo un ahorro de 22 mil millones, por ejemplo, 12 mil millones en consultoría, poco más de 4 mil millones en gastos de viaje, casi 3 mil millones en alimentación, 680 millones en actividades protocolarias, etc. Finalmente, la suma es de poco más de 114 mil millones, con un porcentaje de ahorro en remuneraciones del 4,5% y un porcentaje de ahorro en partidas flexibles de poco más del 28%. Que eso es lo que justifica esa reducción del déficit con respecto a lo previsto. Para este año, ya acumulando 2 meses, que tal vez es muy poco tiempo para hablar de tendencias, pero bueno, es por el momento lo que hemos observado, es que todavía lo estamos logrando contener la evolución del gasto. O sea, en este momento el gasto en estos 2 meses crece apenas un 2,3%, mientras que los ingresos totales están creciendo un 2,8%. Va a ser muy difícil sostener esta tasa de crecimiento, evidentemente es una tasa muy baja y si nosotros queremos que el ritmo también de gasto de inversión se mantenga, pues tenemos que hacer lo posible porque la inversión pública crezca igual, pero sí la idea, y eso es lo que estamos tratando de cifrar las acciones en este momento, es que el ritmo de crecimiento del gasto se mantenga por debajo del ritmo de crecimiento de los ingresos, que sería, además del caso del 2013, la única vez en los últimos años, desde que apareció la crisis, donde los ingresos van a crecer más que los gastos. Y con eso eventualmente logramos cerrar un poco la brecha que se ha estado abriendo, o tratar por lo menos de evitar que se siga ensanchando. Y eso, bueno, gracias a que en estos 2 meses el gasto corriente ha crecido apenas un 5,1% en relación con los mismos 2 meses del año pasado, que es la menor tasa de crecimiento del gasto corriente en los últimos 8 años, 9 creo. Y básicamente se da porque, bueno, se ha mantenido bajo control el crecimiento de las remuneraciones y el gasto en bienes y servicios, así como en las transferencias. La partida complicada, y por eso les decía al principio que ese es el foco problemático tanto para este año como para los años venideros, es el gasto en intereses. Y esto por lo que les señalaba, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar la evolución de esa partida en la medida que conforme crece la deuda, y hay además una expresión ahí de aumento de intereses. Este año lo que eventualmente nos puede ayudar, aunque el endeudamiento sube en razón de que todavía tenemos déficit, es la estabilidada en las tasas de interés, inclusive una pequeña reducción que se ha dado en los últimos días, que podría ayudarnos a sostener un poco este ritmo de crecimiento. Pero vean que es de las principales partidas de gasto en este momento la que nos está generando algún ruido ahí en cuanto a su evolución. En el caso de los intereses, comportamientos dispares, porque por el momento, por lo menos en el caso de los ingresos tributarios, comportamientos dispares, porque aunque tenemos un crecimiento en ingresos tributarios, el dato que les había presentado acá, tal vez para aclarar, son ingresos corrientes. En el caso de los tributarios propiamente, sí hay un aumento mayor, pero bueno, todavía en cuanto a ingresos y utilidades tenemos una tasa de crecimiento que está por debajo del año pasado, igual que en el caso del impuesto de ventas. Hay una mayor dinámica de consumo y en el caso de los combustibles hay un aumento de los combustibles por 2 razones. Una, por una cuestión metodológica. El año pasado el dato del ingreso por combustibles de enero se registró en diciembre del 2013, perdón, como les decía, y ya este año pues se registró en el mes correspondiente. Y sí ha habido un aumento al parecer en el consumo de parte de las personas de más combustible, en razón probablemente de la disminución en el precio. Sí hemos visto, digamos, en estos 2 meses comportamientos dispares entre enero y febrero en comportamiento de ingresos. En enero fue un mes perdón,
con muy poco dinamismo en materia de recaudación, o sea, prácticamente toda la evolución de los ingresos, o sea, todos los ingresos en cuanto a su evolución mostraron una caída, tal vez con excepción del consumo, y ya para febrero empiezan a mostrar una mayor dinámica. En estos datos, si le decía yo a los compañeros del ministerio que en materia de ingresos yo preferiría esperar marzo, es un mes donde hay un corte importante, no solamente porque hay un pago parcial del impuesto de renta, sino además porque en el mes de marzo pagan los bancos sus impuestos de renta anuales, y ahí en los últimos días, por los datos que Tesorería nos ha hecho llegar, pues sí se mostró una dinámica de pago mucho mejor que el año previo, y eso, bueno, también nos tiene optimistas, podría ayudarnos a sostener este porcentaje de crecimiento por encima del gasto, para tratar de mantener la tendencia y ojalá ir cerrando esa brecha, como les decía, de déficit. Que esto es quizás lo que se refleja en lo que hemos estado diciendo, en este acumulado durante estos 2 meses, el déficit que se ha acumulado en relación con el PIB esperado por este año es menor que el del año pasado, tanto en el déficit financiero como en el primario, lo cual en esto nos da, pues, que se empiece a reducir también el primario, nos da muchísima tranquilidad, pues nos va dando un poco más de respiro para poder manejar mejor nuestro endeudamiento, aunque seguimos en negativo acá, ¿verdad? Lo ideal es buscar en algún momento que tengamos superávit primario, pero bueno, ya le vamos restando de alguna manera dinamismo a este indicador, que todo depende, como les decía, que se mantengan tanto las tendencias de evolución de los ingresos como del gasto. Ahora bien, si la cosa pareciera pintar bien, pues ¿por qué tenemos que plantear otras medidas? Bueno, evidentemente el esfuerzo que se haga suma, pero no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente para resolver el problema. Entonces nosotros estamos planteando una estrategia integral que venga finalmente a darle una respuesta positiva a los problemas fiscales que tiene el país. Y ojalá nos permita salir ya de esta discusión. Tenemos 4 gobiernos seguidos hablando del problema fiscal. Durante uno hubo un respiro importante por la evolución, como les decía ahora, la situación fiscal, pero el país ya tiene que dar ese salto definitivo a ver si salimos de este tema, resolvemos una vez por todas gran parte de esos problemas, le damos una respuesta tanto al país, a lo interno como hacia afuera, que todavía no se creen que una sociedad como esta, que ha crecido tanto en su historia y que se ha logrado desarrollar tanto socialmente, no haya podido salir de este bache histórico en materia fiscal. Y nosotros lo que decimos es que, bueno, esa estrategia integral evidentemente tiene que venir por el fortalecimiento de la administración tributaria. Hay mucha gente que dice que la administración tributaria nuestra ya tiene muchísimas potestades, pero bueno, el día que tenga tanta fuerza como el IRS, nosotros nos vamos a detener ahí. Pero lo cierto es que no hemos llegado ni al nivel de crecimiento ni capacidades de las mejores administraciones tributarias del mundo. O sea, la nuestra es una administración tributaria incipiente, poco desarrollada, que requiere todavía un empuje muy grande. Y eso, si tuviera mucho más fortaleza, la situación probablemente sería diferente. Estamos tratando de reorientar la gestión de ingresos para promover una integración regional. Hemos tenido áreas donde nos dedicamos a ver la evolución de la actividad, por ejemplo, por un lado lo que hace la Dirección General de Tributación, por el otro lado lo que hace la Dirección General de Aduanas, y muy pocas veces ese trabajo se integra. Bueno, hemos venido buscando áreas para hacerlo, por ejemplo, y ahora les voy a comentar sobre eso, tenemos un proyecto de desarrollo en materia de inteligencia fiscal, integrando las áreas de inteligencia de las diferentes direcciones. Tenemos un proyecto para el desarrollo de un registro único en materia fiscal también, porque resulta que tenemos un registro de contribuyentes en tributación, un registro de importadores en aduanas y un registro de beneficiarios en exoneraciones. Bueno, aquí todo el que se mueva y camine y tenga algún tipo de actividad debería aparecer en ese registro, ya sea que importe bienes, ya sea que tenga un beneficio de exoneración o ya sea que esté registrado en tributación. Todo persona con actividad debería estar incorporada acá. Y el principio que se va a aplicar en algún momento es, los vamos a meter a todos y después quitamos a los que no deben estar. Por ejemplo, los que están muy pequeñitos para tener actividad, o los que ya están muy mayores, pues, probablemente están jubilados, o
los que por diferentes razones no están ahí, pero no tienen actividad gravable o no deben declarar como los asalariados. Vamos a ver cómo nos va en ese sentido. Hemos dado un seguimiento a la evolución de los gastos controlables. Se desarrolló un instrumento informático que está permitiendo, no es el área mía, pero sí les cuento lo que he ido viendo, darle un seguimiento partida por partida, ministerio por ministerio, y entonces ahora se tiene una matriz de colores donde se va analizando esa evolución. Entonces ahora cada ministerio le dice, mire señor, estas son sus partidas controlables, y bueno, si están en amarillo, muy bien, si están en rojo es que están creciendo, si están en verde es que están controladas, o sea, inclusive reduciéndose, así que bueno, ya las rojas se les está haciendo llegar a los ministerios para que empiecen a buscar la manera, e inclusive en esta semana se hizo esa presentación en el Consejo de Gobierno para que el mismo presidente sepa quién se está saliendo ahí y metiéndose en áreas de color rojo. Evidentemente la reforma legal en materia de impuestos, esto es un imperativo histórico. Nuestro impuesto de ventas data del 1982, un intento muy bueno de llegar a aproximarse a un IVA que se ha ido modificando, se ha ido mejorando con el tiempo, pero todavía no cierra ese ciclo para terminar de ser un IVA. Una ley de impuesto de renta que se aprobó en el 88, que básicamente es producto de un proyecto de ley que se había presentado en 1980, que a punta de empujones duró un montón de tiempo en asamblea y bueno, dio como producto ese texto que ya se rezagó en cuanto a la legislación en materia de renta que hay en el mundo. Inclusive ya ahora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está dando pasos mucho más allá en materia de legislación de renta con el proyecto con la iniciativa BEPS, de la cual estamos rescatando algo en este proyecto para incorporarlo en el texto, pero que todavía nos falta llegar mucho más allá con este tema. Y bueno, tenemos que llevar la legislación y ponerla a lo que hay hoy día, para que no solo modernizarla, sino que refleje y pueda grabar todas esas expresiones de riqueza que existen en la actualidad y que a veces se empiezan a escapar ahí del ámbito tributario. Y por supuesto una reforma legal con algunos elementos que son disparadores del gasto. Por ejemplo, el gasto en pensiones, entiendo que ya la próxima semana se va a hacer público un proyecto en ese sentido, se ha coordinado algunas cosas inclusive con diputados en la Asamblea Legislativa para poder plantear una reforma sobre estos temas. Se presentó, creo que se presentó ya o está por presentarse un proyecto para controlar las transferencias que salen desde el gobierno central hacia entidades descentralizadas que pasan por caja única, porque resulta que muchas veces esas entidades acumulan y acumulan y acumulan superávits, a veces inclusive con recursos sin ejecutar en caja única, mientras nosotros estamos acumule y acumule y acumule déficit haciendo esas transferencias. Entonces lo que se les va a decir es, mire, si no lo gastan, viene de vuelta. Y no es que queramos promover que lo gasten, es que la sociedad hace un esfuerzo para poner la plata ahí, si no la están utilizando es porque probablemente no tienen ni capacidad para gastarla, ni las condiciones necesarias para poder hacerle frente a esos recursos, y en otros lugares se requieren utilizar. En materia propiamente del área de ingresos, bueno, hemos venido promoviendo el uso de medios electrónicos para el pago, en asocio con retenciones en materia de impuestos, tanto en renta como en ventas, que ya existía. Ha sido un tema polémico, pero nosotros seguimos adelante, porque eso nos está originando no solamente un flujo más estable de dinero, sino muchísima información. Estamos promoviendo todo el programa Lotería Fiscal, se retomó a finales del año pasado. Se hizo por esas cosas extrañas de la vida, en algún momento el Tribunal Supremo de Elecciones le dijo al Ministerio de Hacienda el año pasado, a principios de año, no puede seguir con el programa porque estamos en veda electoral. Pero entonces tuvieron que parar, lo retomamos nosotros a finales del año pasado y ahora continúa durante todo este año. Y por supuesto estamos tratando de utilizar esa información para hacer más controles con retenciones, que eso es la parte que se viene ahora, pero además esas retenciones en las tarjetas nos permiten en muchos casos pescar a gente que anda ahí haciendo actividades, que tiene actividades que se mueven tarjetas de crédito y que a veces o no nos pagan impuesto o
buscan inflar sus gastos para terminar declarando cero impuesto de renta y que sabemos que han tenido actividades gravables. Como les decía, bueno, buscando mecanismos de integración horizontal en las áreas de ingreso, particularmente con respecto al tema de inteligencia, estamos tratando de que se trabaje de forma coordinada en las áreas de inteligencia, tributación, aduanas y la policía de control fiscal, y contamos en este momento con el apoyo de los gobiernos de Alemania e Italia en estas labores. Un grupo de gente va a ir a Alemania en estos días a ver cómo funciona este trabajo allá, y otro grupo de informáticos va a ir a ver cómo funciona el sistema informático que utiliza la Guardia de Finanza para hacer inteligencia. Es uno de los mejores sistemas que hay en Europa, y son colaboraciones que nos han ido ofreciendo para poder hacer este trabajo. La idea es no solamente contar con un grupo integrado en materia de inteligencia, sino con una herramienta informática que funcione para esos fines, especializada en este tema. La herramienta, por ejemplo, en informática en Italia se llama Molecula, e incluye toda la información económica y financiera de todos los italianos, a la cual ellos pues le van dando seguimiento. La ventaja de la Guardia de Finanzas es que integra también los controles en materia de tráfico, bueno, de lavado de dinero, etcétera, y entonces la herramienta tiene una finalidad y un uso mucho más amplio. Pero bueno, vamos a ver qué surge de este trabajo en el caso nuestro. Vamos, como les decía, a integrar en un único registro fiscal la información tanto de la Dirección de Tributación como la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Hacienda. Se está desarrollando un plan de acciones conjuntas en el área de ingresos, que esto lo iniciamos durante el año pasado y ahora se va a venir a reforzar en el 2015, es aquí un pedazo. La idea es que esto le demos un carácter permanente a través de un reglamento para que no se venga a cortar con el cambio de gobierno, porque algo parecido existió hace unos años, después se dejó de hacer, ahora lo estamos retomando, pues la idea es que siga trabajándose y que trabaje inclusive más allá del hecho de si llega X o Y viceministro y quiere hacerlo o no quiere hacerlo. La idea es que las administraciones tributarias tengan un trabajo autónomo, continuo, de que le den seguimiento al tema, que la misma gente esté en esto, porque esos cortes en el tiempo evidentemente no terminan perjudicando a la administración. Estamos trabajando en el desarrollo informático de sistemas para el cobro de impuestos. En este momento está en desarrollo el proyecto de administración tributaria virtual, que esperamos esté terminado en septiembre. Para este año, las declaraciones de impuestos se van a hacer todas vía web, ya no se va a bajar el EDI, se va a cargar ahí la información y se va a tener que volver a subir, sino directamente vamos a entrar al sistema, poner ahí toda la información tributaria y de una vez enviar la declaración, ¿sí? Sí. Gracias, sí. Es que hemos tenido problemas recurrentes en los últimos años con los sistemas que ustedes utilizan por el hecho de que cuando se acerca la fecha límite para presentar el sistema colapsa. Entonces, quisiera consultarles si en este nuevo sistema que están desarrollando se va a superar esa traba o va a seguir en lo mismo, porque eso al fin y al cabo afecta al contribuyente. Sí, un problema que vimos el año anterior es que, porque no, digamos, la gente que reclamó que había un problema, cuando nosotros llegábamos a ver el sistema estaba funcionando. Entonces, una de las cosas que detectamos es que había mucha gente que agarraba y cargaba muchos archivos de una sola vez, digamos, asesores tributarios, por ejemplo, hacían una serie de declaraciones y empezaban a meterlas en bloque. Entonces, cuando metían todo ese flujo de declaraciones en bloque, lo que hacían era hacer una cola. Entonces, que el que venía atrás, lo que se encontraba era que el sistema no estaba funcionando, porque había un tapón de declaraciones metidas. Como ahora se va a hacer vía web, entonces hay que hacer una por una. Entonces, lo que estamos diciéndole a la gente también, que se lo dijimos desde el año pasado, es no dejen todas las declaraciones para el final, porque si intenta hacer una cola no las va a poder hacer. Entonces, ya eso, el sistema va a manejar mejor ese efecto colas. A mí ese día, por ejemplo, el del cierre de declaraciones, me llegó un mensaje de un señor que decía que tenía 300 declaraciones por presentar y que no las había podido hacer. Y yo lo que le decía a la gente del ministerio es, bueno, ¿por qué si son las 2 de la tarde, este señor, del último día para presentar las declaraciones, este señor tiene 300 declaraciones todavía por presentar? Son temas en los que hay que corregir, tanto desde el punto de vista informático nuestro como el comportamiento de la gente ante estas obligaciones. Se va a relanzar el TIC, ¿sí?
Muy buenos días, Cintia Córdoba, del Ministerio de Ambiente. Después de lo que has presentado, quería consultar si se ha hecho alguna revisión o si se ha considerado el tema de impuestos verdes en lo que están haciendo. Y también me preocupa el tema de cómo motivar a la empresa privada a hacer cosas buenas y que de algún modo se vea compensado con la reducción de algunos impuestos en materia de importación de máquinas y todo, que hagan su proceso productivo más amigable y que también contribuyan a la reducción del gasto del gobierno al no tener que hacer inversiones en salud o en algunas cosas que están consumiendo el presupuesto, y que si lo está haciendo la empresa privada bien, podría de algún modo compensar y ayudar también al crecimiento del PIB. Gracias. Me voy a dejar esa y la respondo en un momentito, porque quiero introducirla cuando hable de las reformas legales. Les decía que vamos a relanzar el TICA hacia principios del año que viene, ya se está trabajando en todo el desarrollo. TICA va a ser un sistema también que va a funcionar sobre una plataforma web, ya no va a ser un programa informático, sino va a ser un sistema web, que va a cerrar la brecha que hay actualmente entre el sistema y la legislación, porque hay una brecha aproximadamente de 20%. La idea es que cerremos esa brecha y además TICA empiece también a incorporar controles complementarios para efectos de información y podamos pegar esto con esto. Eso es el gran reto que tenemos en próximos años, en próximos meses. La introducción del sistema de factura electrónica para este año, ya tenemos escogido el mecanismo con el cual lo vamos a hacer, no lo voy a decir ahora porque eso vamos a dejárselo al ministro para que lo anuncie en su momento. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y probablemente ya lo escucharán en su momento. Creo que ahí nos vamos a atrasar un poco, tal vez con respecto a lo que estaba previsto originalmente, pero ya para el año entrante vamos a tener las primeras fases de implementación de la factura electrónica en este país. Hemos venido desarrollando un proyecto con el Banco Mundial para el seguimiento de omisos y declarantes cero en materia de impuestos. Empezamos acá, estamos haciendo inclusive un análisis de información muy interesante, porque por ejemplo una cosa que nos decían ellos, se dedicaron a analizar la información de las declaraciones y ver cómo se concentraban estas. Resulta que hay todos los años, según sea el umbral a partir del cual se pasa de la renta neta no gravable a la gravable, o sea, el monto mínimo exento al monto a partir del cual se empieza a gravar, hay un grupo importantísimo de declaraciones que se concentran en esa barrera, o sea, en ese nivel. Como que decirles que 2 colones antes de que se pase ese umbral, las declaraciones hacen un pico enorme, un montón de gente que declara en ese punto. Y después las declaraciones que declaran en renta gravable por encima de ese umbral empiezan a bajar y ya son mucho menores. Lo que quiere decir esto es que hay gente que probablemente empieza a jugar con los gastos para que finalmente la renta neta le quede en el punto donde no paga impuestos. Y eso pues es información que nos está ayudando a determinar como regla básica de riesgo que aquellas personas con niveles de gasto muy por encima de cierto umbral de ingresos, o sea, que declaró X cantidad de ingresos, pero está declarando 60, 70, 80, 90% de sus ingresos como gasto, van a pasar a ser revisadas, porque hay gente muy probablemente que está inflando sus niveles de gasto. Estamos replanteando el trabajo en cobros judiciales, tenemos un montón de expedientes y muy poca gente haciendo, muy poca gente haciendo un montón de trabajo, y también estamos fortaleciendo el personal a cargo de eso. Vamos a ver si metemos más gente, que sea de manera temporal, para sacar esa presa. Eso nos va a ayudar a movilizar recursos en el corto plazo y a concentrarnos después en los procesos que se vienen más adelante, porque uno de los problemas que tenemos es que cuando un caso de alguien que no quiere pagar impuestos cae en cobro judicial, después a veces tardan tanto tiempo que algunos de esos casos terminan prescribiendo y los recursos no se cobran, y bueno, esto es plata que terminamos perdiendo todos. Durante el año pasado se hicieron varias campañas informativas y educativas en cuanto al pago de impuestos, algunas logramos meterlas inclusive en spots, en cines y en radio.
Esto lo vamos a seguir durante este año. No tenemos recursos para hacer publicidad, pero nos vamos a aprovechar de las redes sociales, a ver qué tanto podemos hacer por ese lado. Y en próximos días, y esto les adelanto que probablemente va a ser esta semana que viene, vamos a lanzar una aplicación para denunciar prácticas tributarias irregulares. Durante el año pasado habíamos hecho eso con un correo electrónico, hicimos toda una campañita con la factura y el lanzamiento del correo. Ok, eso lo vamos a retomar, pero ahora lo que vamos a hacer es, ya la aplicación está lista, decirle a la gente, mira, aquí está esta aplicación, usted bájela a su teléfono, váyase de vacaciones en Semana Santa, y si alguien no le da factura, nos manda un mensaje por la aplicación. Si se encuentra el negocio que no está inscrito, nos manda un mensaje por la aplicación, y si se encuentra alguna cosa media rara ahí, o algún producto contrabandeado que pareciera estar subfacturado, nos manda un mensaje a través de la misma aplicación. Ahora sí, en materia legal, este proyecto está en asamblea para la introducción de un artículo 106.4 en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ya está ahí, ya inclusive lo logramos reformar como queríamos y está nuevamente en el plenario. Este proyecto es importantísimo porque nos va a permitir cumplir con FATCA, proceso que estamos llevando también con ayuda del Banco Central y la SUGEF, y los mismos bancos y entidades financieras. Tenemos ese compromiso de cumplir la ley FATCA durante este año, y el acuerdo multilateral de intercambio de información con la OCDE. No solo se firmó el acuerdo, que se firmó durante el gobierno anterior y se aprobó durante la gestión anterior, sino que ahora en esta la OCDE nos dijo, ok, muy bien, ya ustedes tienen el convenio, ahora quiero ver si en el marco de ese convenio ustedes pueden intercambiar información de manera automática, porque a eso es donde vamos. Y cuando digo automática es, quiero la información financiera de este señor, démela. No me diga que tienen que ir donde un juez, ni que tienen que pedir permiso, porque eso no existe en ningún lado. Quiero que me den la información de una vez de esa persona, porque aquí vamos a combatir la evasión en serio. Y bueno, ese ajuste está a punto de ser aprobado. Repito, es el mismo mecanismo de FATCA. FATCA en Estados Unidos nos dice, quiero la información de ese contribuyente mío que usted tiene en su sistema financiero, ya, no me ponga excusas, démela, porque lo voy a apretar, le voy a cobrar impuestos a como se debe. Y ese mismo mecanismo, la OCDE nos dijo, bueno, si ustedes van a ir a cumplir FATCA, cúmplanos a nosotros de una vez. El plan que está en asamblea para fortalecer la lucha contra el fraude, que tengo que decir aquí, esto es un puntal enorme en materia de control de evasión y en este momento está parado en asamblea. Creo que tenemos que ser claros que en esto, si queremos combatir la evasión, tenemos que agarrar la cosa en serio, y si no lo hacemos así, pues aquí los únicos beneficiados son los que no pagan impuestos. Y por supuesto nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema. Es un elemento que nos va a poder ayudar a controlar un montón de gente que tal vez ya está bien tasada en la teoría, pero en la práctica no paga impuestos porque se nos sale el control. Básicamente personas físicas con actividad lucrativa, para ponerlo más claramente. Tenemos un plan para fortalecer la lucha contra el contrabando. Ahí tenemos la particularidad de que el socio principal de este proyecto es el sector privado, y ellos mismos han estado insistiendo en la asamblea la necesidad de aprobar este proyecto. Creo que es un proyecto que puede avanzar rápidamente, si no se le toma como rehén en la asamblea también, pero bueno, esperemos a ver, ojalá salga rápido. Un proyecto de reforma en materia de exoneraciones, yo esperaba hacerlo llegar a la asamblea esta semana, se ha puesto muy complejo porque en materia de exoneraciones la legislación es enredadísima y estamos tratando de ver cómo la ordenamos en ese texto. Así que creo que se va a quedar para lunes o martes, se le envió el proyecto a la asamblea, pero bueno, ya prácticamente está listo, están revisiones de forma y algunos par de ajustes de fondo. Esto no solamente va a venir a ordenar muchas exoneraciones, sino a crear el régimen sancionatorio por el mal uso de las mismas. Porque en este tema el problema es que actualmente si alguien usa mal una exoneración se termina cobrando el impuesto, pero finalmente no se aplica ninguna sanción. Y aquí en esto hay que empezar a ser un poco más duros. Queríamos presentar un proyecto para rescatar el impuesto a las personas jurídicas, se nos adelantó una diputada, enhorabuena, ya este proyecto se presentó a la asamblea, ahora nos va a tocar impulsarlo. La presidencia probablemente lo convoque en la semana que viene a conocimiento de los diputados. Yo espero que no haya ningún problema, este es un proyecto que ya existía, se empujó durante la administración anterior, tenía una finalidad muy importante que era generar un flujo de recursos para el financiamiento de la seguridad,
creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de esto, algunos no van a estar de acuerdo en pagarlo, pero bueno, probablemente este proyecto vaya a pasar sin mayor dificultad. Y bueno, y aquí venimos a los detalles gruesos. El proyecto para reformar el impuesto general de ventas para pasar definitivamente a un IVA, y ahora que la compañera me preguntaba sobre el tema en materia ambiental, una de las cosas más importantes que hemos visto en este texto, que no está en la propuesta, pero que bueno, es un tema que podría analizarse desde el punto de vista del medio ambiente, es bueno, ¿exoneramos o no aquellos bienes o insumos de producción que tienen impactos negativos con el ambiente? Vean si el tema es complejo, que por ejemplo en materia de agroquímicos, de los principales productos contaminantes son un montón de fertilizantes que se utilizan en la producción agrícola. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo esto lo he conversado con alguna gente, ok, muy bien, podemos utilizar el criterio ambiental y decir, no voy a exonerar estos insumos. Pero puede venir el sector agrícola y decirme, mira, si no lo haces va a cargarle un peso en términos de costo adicional al sector agropecuario, que ya tiene problemas, y bueno, eso le puede generar dificultades a un montón de productores agrícolas. Entonces, en este tema, por ejemplo, propiamente en el caso del impuesto de valor agregado, es un tema que no es fácil de zanjar. Vean que metimos, por ejemplo, en la actualidad se grava con un 5% el consumo de electricidad por encima de 250 kilovatios hora por mes. Muy bien. Llegamos y les decimos, bueno, no va a ser 5, vamos a llevarlo a la tasa máxima. Si la gente consume mucha electricidad, que pague. Este país hace un esfuerzo enorme en materia de inversión pública y privada para poner a disposición de la gente electricidad, y no es infinita la capacidad del país de generar electricidad. No, queremos un incentivo o un desincentivo para consumir mucha electricidad. Bueno, es un tema que no ha dejado de ser polémico, igual con el agua. Grabemos el agua después de cierto nivel de consumo, 40 metros cúbicos por mes. Yo hubiera preferido que fueran 30, pero bueno, en la discusión al final dejamos 40, teniendo la consideración de que podían haber familias grandes que tuvieran algún problema para poder pagarlo. Bueno, hay una discusión alrededor de ese tema, o sea, que ¿por qué meter un impuesto? Bueno, porque voy a permitir que la gente consuma sin ningún castigo cantidades enormes de agua. Entonces, para que vean que estos temas no son fáciles, o sea, cuando uno intenta cruzar la materia tributaria con lo ambiental, y por formas más específicas de grabación ambiental, que los hemos estado analizando, hemos contado con el apoyo de la OCDE, del Fondo Monetario, inclusive en algo de la misma Naciones Unidas. Hay experiencias en América Latina, pero son muy incipientes. O sea, algo se puede mover, por ahí andan con la idea, por ejemplo, de desarrollar un canon en materia de transporte para gravar el transporte privado y trasladar esos recursos a un subsidio para el transporte público. Pero bueno, como les digo, son temas polémicos. Yo le decía a una gente, bueno, aquí también es que lo hemos pensado al revés. Por ejemplo, los peajes, aparte que son muy bajos, graban el peaje en el momento que uno sale de la ciudad y no cuando ingresa, que es como se hace en otros lugares. Yo castigo a la gente por venir al centro San José, no por salir del centro San José. Son cositas que en materia ambiental, por ejemplo, tienen importancia, pero no dejan de ser polémicas o complicadas de manejar considerando otras perspectivas. Bueno, este es uno de los proyectos que está en consulta, en el cual en este momento pues están recibiendo observaciones. El proyecto de reforma a la ley de impuestos sobre la renta, que se está haciendo una serie de reformas, no una modificación del todo del texto, ¿verdad? Que también, bueno, es un proyecto que en este momento está en consulta y que esperamos que, bueno, se presente a la Asamblea más o menos al mismo tiempo que se va presentando el del IVA. Vamos a ver cómo nos va con ese proceso de recepción de observaciones que está para estos días. Aquí tal vez podría agregarse un último proyecto que no está en este momento desarrollado, que lo estamos analizando en el Ministerio, y es para elevar las sanciones por el revelamiento de información confidencial, información tributaria que es confidencial, y el uso de inapropiado de esa información. Como existe preocupación sobre esos temas, yo les dije, yo no tengo ningún problema en que revisemos las penas, y bueno, vamos a trabajar en eso, a ver si podemos hacer un proyecto rápido, porque creo que el perjuicio que eventualmente se le puede crear a una empresa por el mal uso de información puede ser muy importante. Por aquí hay una pregunta.
Buenos días, don Fernando. Hace pocos días, pasando por el peaje rumbo a La Juela, me decía un caballero que por qué cobraban tan barato ese peaje. Y lo comparaba con la Ruta 27, la cantidad de peajes que hay allá, y que uno, hay que pagarlos, así de sencillo. Entonces, esta persona preocupada decía, ¿por qué Hacienda no puede aumentar ese peaje si la cantidad de vehículos que pasamos por ahí y que podría ayudar en lo que es este tema de situación fiscal del país? Yo le hice esa misma pregunta al ministro de Transporte, de Obras Públicas y Transportes, y me dijo que es que el problema que Arecep les exigía a ellos que les demostrara que el peaje, o sea, que había un costo en el mantenimiento de las carreteras, o sea, como un costo implícito de depreciación. Y le digo, perdón, pero eso es teoría básica para cualquiera, o sea, si usted no lo ha podido hacer, díganos cómo ayudarles y lo hacemos. Porque evidentemente, o sea, cualquier bien se deprecia y también un bien de inversión, o sea, de un bien de capital se deprecia, se puede conocer una tasa a la cual se deprecia. Lo sabrán los ingenieros y los que estamos en la área económica podremos eventualmente usar esa información para estimarlo. Y eso hay que reflejarlo en el costo del peaje, porque mantener esa carretera, pues bien o mal mantenida, tiene un costo y eso yo creo que es lo que hay que hacer. Yo no encuentro respuesta en por qué hasta el momento el peaje no se ha ajustado. O sea, es una pregunta que yo me hago, como les digo, la he compartido inclusive con gente del MOB y todavía no entiendo por qué no se ha hecho un ajuste. Creo que o hacemos el ajuste en el peaje o mejor dejamos de cobrarlo, porque la verdad es que lo que estamos haciendo ahí es finalmente ridículo. Estamos exponiendo a los muchachos que cobran a que los maten, porque ya le han pasado el carro encima a 2 en los últimos años, y o los estamos exponiendo a que se enfermen por el montón de contaminantes que respiran, porque ni tan siquiera condiciones de eso hay, y además los que tenemos que pasar por ahí tenemos que pues vivir el martirio de que solo hay, por ejemplo, en la General Cañas 3 puestos para cobrar, y eso hace una gran presa. Entonces creo que deberíamos ajustar el cobro, ampliar las casetillas del peaje y utilizar ese dinero en lo que se utiliza actualmente, que es para mantener carreteras, pero de verdad, porque entiendo que el monto es mínimo que se recauda a nivel nacional en materia de peajes. Un tema, aprovechando la pregunta sobre la parte ambiental que se había discutido acá, es si podía cerrarse la posibilidad de deducir un gasto que fuera contaminante o crear algún incentivo para la incorporación de un gasto por protección del medio ambiente. Este es un tema que no lo metimos, pero lo hemos discutido porque tampoco tenemos claro cómo hacerlo. O sea, en estos temas, como les digo, desgraciadamente la evolución de la imposición ambiental es muy lenta, digamos, muy pequeña, sobre todo en América Latina, y muy quedada en la teoría a nivel mundial. Entonces, bueno, pero son espacios que creo que se pueden eventualmente considerar. En materia de gasto, no es el área mía, pero sí les puedo más o menos contar qué se ha estado haciendo. Bueno, ya se presentó un presupuesto extraordinario para recortar gasto, atendiendo el compromiso que se había hecho el año anterior con el Partido Unidad Social Cristiana. Se presentó un recorte de 61.000 millones y una reducción del gasto de amortización. Se va a presentar, no estoy seguro si ya se envió o está por enviarse, pero bueno, está por presentarse una reforma para limitar la transferencia a entidades que tienen recursos ociosos, que es esto que les decía Caja Única, y aclaro, no solamente si no utiliza la plata, devuélvamela, sino si usted tiene recursos sin utilizar, ya no le transfiero más, que creo que es la parte más importante de la herramienta. El año pasado, a finales de año, llegaban las entidades y nos decían, mire, usted me debe tanto. Entonces, sin mucho soporte legal, pero bueno, tratando de utilizar las reglas que le da la ley de administración financiera, la tesorería les decía, no, usted tiene tanto sin usar. Aquí hay una pregunta. Fernando, muchas gracias. Quería hacerle una consultita con respecto a este punto, porque muchas veces las instituciones tienen superávit no porque lo quieran tener, sino porque las mismas políticas restrictivas del gasto, digamos, imponen ciertos límites que les hace imposible. Eso por un lado, y por otro, sí tiene toda la razón cuando habla de la capacidad de ejecución, ¿verdad? Que muchas veces no es la suficiente, pero media mucho ese tema. Sí, yo entiendo el punto. La justificación aquí es que si no lo van a gastar,
entonces no se lo voy a dar. Es que el problema que nos encontramos es que entonces las entidades, por razones que sean justificadas o no gastan esa plata y lo acumulan como un superávit, mientras en el gobierno se sigue acumulando déficit. Es un tema que yo sé que se las trae, o sea, el año pasado nos compramos más de una bronca con muchas entidades, pero nos permitió hacer un ahorro de aproximadamente 30.000 millones de colones en transferencias que al final no se ejecutaron porque ya no se iban a ejecutar. Y si llegan a principios de diciembre a decirme que les transfiero una plata, ya no se ejecuta, ya a esas alturas ni se va a hacer un concurso para contratar nada, ni tan siquiera tiempo para una compra directa, entonces no tiene sentido transferir en ese momento. Es un tema complejo, pero inclusive a nivel de calidad del gasto, si las instituciones que reciben estos recursos gastaran mejor o aprenden a gastar todo, podrían tener un impacto mucho más fuerte, tanto a nivel de política social como a nivel de la actividad que desempeñan, porque muchas de estas son instituciones que están en ese sector. Un proyecto, como les decía, de reforma a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, que entiendo que está por presentarse o por darse a conocer en estos días. Aquí se ha coordinado con algunos proyectos que ya están en discusión en la Asamblea, presentados varios de ellos por la diputada Sandra Pisk. Perdón, la idea es agarrar los regímenes que están por ahí. Muchos no tienen limitaciones en cuanto a la transferencia del recurso. Por ejemplo, yo contaba siempre el mismo ejemplo. En algún momento del ministerio nos encontramos con una muchacha, bueno, ya no era muchacha, creo que a esas alturas. Resulta que estaba recibiendo la pensión que era del papá, y el papá había muerto en el 86. Cuando se llega a analizar el caso, el problema era que, bueno, las reglas que están en estos regímenes muchas veces implican la posibilidad de trasladar la pensión a los hijos en el tanto no se casen. Bueno, ¿qué ha venido haciendo la gente? No se casa, o se junta, o se casa fuera del país. Y como decimos acá, que echa la ley, echa la trampa, la gente encontró la forma de hacer trampa. Entonces, claro, se convierte en una herencia la pensión. Y el problema es que no estaba diseñada para eso. Imagínense todo el tiempo que recibe la jubilación la persona, más todo el tiempo que la va a recibir el hijo o la hija. Y evidentemente eso no podemos sostenerlo, ni tampoco tasas de crecimiento de las pensiones de 30% anuales, como en su momento se señaló, se denunció. Eso es insostenible. Y es más, desde el punto de vista de manejo del gasto en esto, lo que es muy contradictorio es que si desde el 95 se cerraron los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, ¿cómo es que 20 años después siguen creciendo el gasto en estos regímenes? O sea, es increíble cómo el gasto sigue sumando y sigue sumando. Uno esperaría que 20 años después tal vez por lo menos se mantuviera constante o empezara a decrecer, pero el gasto en estos regímenes sigue creciendo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que evidentemente controlar. Se ha propuesto una reforma a la Ley de Administración Financiera para darle más potestades de vigilancia al presupuesto al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda de Costa Rica es el ministerio de, yo diría que de todo el mundo, pero digamos que si no lo han dicho de América Latina, que ejerce control y rectoría sobre la menor parte del presupuesto del sector público, apenas una tercera parte. Las otras 2/3 partes son el presupuesto del resto de instituciones públicas y empresas públicas, sobre las cuales nosotros no tenemos ninguna injerencia ni control, ni la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué? No deberían pasar todos los presupuestos por la Asamblea y que la Asamblea le diga, señor institución tal, ¿por qué usted está gastando eso? Bájelo. Más si salen los recursos del presupuesto del gobierno central. Y obligar a todo el mundo a ajustarse la faja, porque es que por algún lado hay ajustes y por el otro no, y eso tampoco es sostenible. Una ley para introducir la regla fiscal. En esto lo importante es saber hacer una regla inteligente, porque la característica más común que tiene las reglas fiscales, sobre todo en la región, es que todo el mundo se las ha terminado brincando. Y no solo en la región, inclusive en Europa. Una crítica que en su momento hicieron en Europa cuando empezó la regla de Maastricht, es que los primeros en brincársela fueron los alemanes y los franceses, que después se pusieron del otro lado y empezaron a exigir que se respetara. Pero la verdad es que en algún momento la regla de Maastricht, de la deuda de un máximo de 60% del PIB y el déficit de un 3%, ellos mismos se la brincaron cuando empezó, no la cumplían. Entonces,
¿Cómo hacer una regla que se cumpla? Bueno, en América Latina han empezado a haber experiencias interesantes donde ponen límites al crecimiento del gasto corriente. Y como le decía un colega del BID el miércoles en una actividad de la Asamblea, finalmente la regla no es para el ministro de Hacienda, es para el gabinete, para que el ministro llegue y le diga a los ministros, mire, no le puedo dar esto porque se pasa de la regla. Y eso, pues, ayudar a ejercer algún control, porque muchas veces se intenta, pero por otro lado se empuja para arriba. Y es un juego político complejo al interno del Ministerio de Presupuestos, muy complicado. Y una reforma constitucional que le hemos hablado en varias ocasiones para garantizar el derecho a la sostenibilidad fiscal. Aquí tampoco estamos inventándonos el agua tibia, ya se hace en Colombia. Muy polémica porque en algún momento se puede apelar al derecho a la sostenibilidad para evitar que se haga un gasto, pero muy importante también para ponerle coto a algunas decisiones judiciales, donde no consideran la situación fiscal como un elemento a considerar. A veces se intenta dar, y lo voy a decir abiertamente, porque es una discusión que entiendo que por ahí anda ya teniéndose, que el hecho de que yo diga que se tiene que gastar tanta cantidad de plata en una cosa ya le garantiza a la gente el derecho. Eso es mentira. No hay derecho sin recursos. Todo derecho tiene que tener a la par garantizados los recursos para poder ejercerlo. Si yo le digo a la gente que tiene derecho a la educación y no asigno un 5 a eso, o sea, no le pongo a la par un colón para poder financiarlo, no hay tal derecho. Y eso es una cosa que tenemos que aprender a hacer, porque resulta que este fue el país donde primero asignamos el presupuesto de educación y después ahora andamos buscando cómo financiarlo, al revés que en Chile, que primero hicieron una reforma tributaria y ahora sí van a decir, con esa plata lo voy a gastar en educación. Así era como teníamos que hacerlo. Y creo que ahí me quedo. No sé si hay alguna otra pregunta por acá. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, caballero, por esa exposición. Tengo dos preguntas muy breves. Una relacionada con el tema de la cultura tributaria que tenemos en el país. Y el otro, el ambiente político que hay en este momento en la Asamblea Legislativa para que el gobierno tenga éxito en relación con la promoción de estas iniciativas de ley. Con respecto al primer punto, el Estado de la Nación hizo hace unos 10, 12 años un estudio que se llama algo así como auditoría ciudadana. Y el tema central de ese estudio fue el grado de tolerancia de la población centroamericana hacia la corrupción. Resulta que hay un dato destacable que dice que en general la gente es tolerante a un grado de corrupción, digamos, prudente, pongámosle comillas. Si eso lo trasladamos al caso nuestro, en lo que respecta a estas iniciativas para reducir la evasión, controlar el fraude, cómo esa cultura que nos caracteriza puede afectar estos proyectos. Y en cuanto a la Asamblea Legislativa, tengo entendido de que no hay muy buenas relaciones entre la Asamblea Legislativa, estoy hablando de diputados y diputadas en general, con respecto al Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Que es el titular el que tiene que fungir de enlace entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y tengo entendido que las relaciones están muy mal. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo piensa el gobierno lograr tener éxito para el avance de estos proyectos? Bueno, con respecto a la primera, creo que inclusive la tolerancia a la corrupción es relativa, y no relativa porque hay unos que sí no, sino relativa en el sentido de que la gente es intolerante a la corrupción de otros, pero muy tolerante a la propia. Porque cuando yo actúo de manera corrupta, altero mi información para efectos del pago de impuestos, no pago los impuestos o me dejo participar de un proceso en el cual se está evadiendo, la gente no lo ve mal. Eso no lo ve mal. ¿Por qué no castigamos también eso? ¿Por qué no lo vemos en el mismo nivel de corrupción? Como decía el Papa un día de estos, si me viene a dar plata a la iglesia y por otro lado defrauda al Estado, no diga que usted es cristiano, usted es un corrupto. Es un corrupto porque no hace lo mismo siempre. Y ese es el problema del tico. El tico valora la corrupción de otros de una manera muy mala, anda señalando todo lo que andan haciendo, pero cuando le toca a uno no es igual. Nosotros el año pasado con la ayuda del PNUD y el trabajo de un grupito
de muchachos del CETAP, del Parque de la Libertad, hicimos un trabajito para hacer un par de spots en materia de animación digital. Les dimos más o menos la idea y ellos lo desarrollaron, hicieron una campaña muy interesante, ya salió el primer spot, en estos días probablemente saquemos el segundo, donde ellos apelan al efecto que tiene el buen contribuyente. Entonces, se ve como, digamos, hay dos imágenes, en una está la persona que está pagando, en otra es la que está evadiendo, y cómo detrás de la que está evadiendo la sociedad se destruye poco a poco, mientras que detrás de la que está pagando la sociedad se va construyendo. Y creo que ese es el llamado que tenemos que hacer, señalarle a la gente, mire, su actitud como contribuyente puede ayudar a que esta sociedad crezca o se perjudique y se termine de destruir. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Cuesta porque estamos hablando de aspectos culturales muy metidos en la forma de ser bueno, no digo el contribuyente, del tico en general, pero que tenemos que ir metiendo. Nosotros tenemos un programa de educación fiscal que ya tiene varios años de funcionar con ayuda de la Unión Europea, que trabaja desde la escuela, pero creo que tenemos que elevarlo a otros niveles, porque como decía una exministra, la ex viceministra y ministra de Hacienda, Jenny Phillips, en este país los que más se van son los profesionales y esos son los más formados, salen de las universidades con un título a evadir impuestos y eso no se vale. Entonces tenemos que llevar esa práctica tanto a la secundaria como a la educación superior. En el caso de los colegios profesionales les hemos pedido ayuda y hemos tenido muy buena respuesta en general, pidiéndoles que en los cursos de inducción, de ética que se hace para la incorporación al colegio, nos abran un espacio para hablar de cómo cumplir obligaciones tributarias y eso lo estamos empezando durante este año. Sobre el ambiente político, no hay ambiente político para aprobar la reforma. Yo no me voy a poner a inventar a sumar votos por aquí y por allá porque no lo hay. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo lo vengo diciendo, no es un invento de este gobierno, los últimos 4 gobiernos, de 3 partidos políticos diferentes, incluyendo el actual, han hablado de la necesidad de hacerlo. No es un tema inventado por ni por Laura Chinchilla, ni por Oscar Arias, ni por Abel Pacheco. Es una necesidad con la cual tenemos que salir. Si no queremos hacerlo ahora es puro juego político, pero la verdad es que si no lo hacemos ahora va a ser dentro de poco más grande, más fuerte, más dura. En el gobierno anterior se hablaba de que se necesitaba un ajuste de 3 puntos del PIB. Ahora los números nuestros dan 3,75. Si pasa el tiempo y no hacemos nada, de 3,75 vamos a ir a 4, a 4,25, a 4,50 y ahí seguimos para arriba con el ajuste, incorporando ingresos y gastos, ¿verdad? Y cada vez va a ser más duro hacerlo porque vamos a tocar o áreas más sensibles en materia de gasto o personas de menores recursos en materia de ingresos, porque entonces ahí va a seguir el IVA para arriba en la tasa propuesta. Ya hace un tiempo se hablaba de 13, en la administración anterior se habló de 14, ahora con 15 apenas nos da, y si no se hace nada, pues en la próxima reforma, si esta no se aprobase, pues será 16, y eso es lo que tenemos que evitar. Yo creo que cualquier partido político que quiera gobernar este país en el 2018 necesita encontrar la situación fiscal en vías de solución. Si no, va a encontrarse el país en una situación de crisis, con un déficit de aproximadamente el 7% del PIB, considerando que estamos tratando de hacer acciones para bajarlo, ¿verdad? Pues si no hiciéramos nada, llega a 8 y pico, como las primeras estimaciones que hicimos. Y eso es no solamente imperdonable, sino que sería fatal para un país que en 6 años va a cumplir 200 años de vida independiente, y que tiene que ver cómo sostiene los logros de los últimos 60 años para que se duren 60 años más, y eso evidentemente pasa por resolver la problemática fiscal. Buenos días, don Fernando. Buenos días, don Fernando. En el colegio nos pasaron en la página las 2 propuestas de reforma, tanto la de renta como el impuesto del IVA. Estaba leyéndolo y estaba analizando que se continúa con el impuesto que se denomina al salario, a las pensiones que se reciben actualmente tanto por el régimen de la caja
como por los regímenes del presupuesto nacional. Como ustedes bien saben, quienes somos pensionados por parte de la Caja, aunque coticemos, aunque se cotice por montos de 5 o 6 millones, la pensión máxima de la Caja en este momento está llegando casi al 1.500.000. Entonces, cuando uno se pensiona, uno ve el salario de uno totalmente disminuido. Y la sorpresa que se lleva uno es que también se lo rebaja el impuesto sobre el salario, como si fuese un salario, siendo una pensión. Yo no sé si bueno, de las propuestas que yo puse ahora en la página, que había una oportunidad para sugerir, está sugiriendo que a los pensionados por la Caja, que se nos pueda por lo menos tomar en cuenta que no somos como otros regímenes que estaban con el 100% del salario. Nosotros se nos disminuye a mucho menos de la mitad. Entonces yo quería ver si, como esto es un plan apenas y está en vías de recibir ustedes opiniones, si es factible que eso se pueda analizar posteriormente, antes de que se llegue allá al finiquito, antes de ir a la asamblea. Porque yo conversando con un diputado, él no sabía eso. Me dice, yo no sabía que pasaba eso con los funcionarios, con los que eran pensionados por la Caja del Seguro. Sí le digo, y lamentablemente pues se nos rebaja también el impuesto al salario. Que si uno si fuese uno con el salario que uno tenía, no hay problema, pero es que totalmente se le ve a uno disminuida la pensión. De hecho, al no haber obligación de pensionarse por vejez, yo que trabajé para la Caja del Seguro, uno ve, por ejemplo, médicos de 80, 85 años, aún laborando, porque el nivel de ingreso de ellos, con las disponibilidades médicas, con las guardias médicas, se les viene totalmente abajo si se van de la Caja, y no existe una ley que se les obligue a pensionarse. Esa era mi consulta. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, todos los temas que se planteen eventualmente van a ser sujetos de análisis, como lo hemos dicho. Yo no solo he puesto una condición, yo lo que digo es que la propuesta tiene 4 condiciones o características que son deseables de cumplir. Bueno, una, que sea una propuesta modernizante, que sea simple, digamos, que no le genere más dificultades al contribuyente, que sea progresiva en la medida que lo pueda lograr y que sea suficiente, que esta es una muy importante. Entonces, cuando alguien me decía, podemos quitar tal cosa, bueno, está bien, pero ¿cómo la compensamos? ¿Cómo esos recursos que no vamos a cobrar, cómo los sacamos por otro lado? Y en pensiones, aunque ahora que me lo plantea, a mí se me ocurre una idea en ese caso, pero bueno, habría que verla y cuánto significa esto en recursos que se dejarían de recaudar. Lo que no queremos es dejar de atrapar a los que están más arriba, ¿verdad? Que bueno, los intentamos topar. Estamos en la sala cuarta con ese tema, ahora con el proyecto queremos ver si volvemos a retomar el tema del tope, etcétera. Pero bueno, esa sería la otra condición, para no restarle progresividad a la propuesta. Se puede analizar, como le digo, una medida en que lo que se pierda, que no sé cuánto es, habría que cuantificarlo, se pueda recuperar por otra vía. Por eso estamos poniendo esto a opinión de todo el mundo, porque yo lo que les he dicho es, bueno, si no quieren esos ajustes, ok, planteemos otros ajustes. Los ajustes, estos que habría que hacer, nos tienen que dar al menos un 2% del PIB. Porque las otras cosas, el proyecto de lucha contra el fraude, el de contrabando, lo de las exoneraciones y los recortes de gasto, nos dan el 1.75 adicional. Entonces, de aquí tiene que partir 2 o, si se puede, un poquito más. Pues cualquier cosa que se saque, hay que ver cómo la cambiamos por algo que entre. Sí, eso anda ahí en el proyecto de pensiones, ya lo habíamos valorado porque la sala cuarta había dicho que en materia de pensiones sí se podían crear contribuciones adicionales para las pensiones mayores, pero no diferencias en impuestos que, digamos, recargaran el sistema.
Una idea que se me ocurre es, por ejemplo, en el caso de las pensiones, eliminar el tramo del 10 y llegar hasta el punto donde se empieza a cobrar 15 y a partir de ahí cobrar 15. Eso bajaría un poco, pero ahí se pierde plata. Habría que ver cómo se sustituye. Puede ser una forma de esas también. Disculpe, buenos días. Mire, ¿qué pasa con el asunto de los créditos fiscales? Por ejemplo, para un hijo, 1.200 y restito por mes. Para una esposa, 2.000 y restito por mes. Yo creo que eso no es justo, ¿verdad? O sea, y como usted dice, tiene que ser suficiente. Entonces uno dice, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa también con las personas dependientes que no son esposa e hijos de una persona que paga impuestos de renta? Esos no son tomados en cuenta. Entonces, para una persona que está en esa situación es muy duro. Gracias. Sí, vamos a ver, esto es un tema que hemos analizado. Yo le decía a la gente que si no era más claro, cambiar el crédito por un deducible, porque es un crédito. El crédito, eso sí, es una disminución directa al impuesto a pagar. El monto es pequeño, se ve muy pequeño, pero reduce directamente el impuesto a pagar. Nuevamente, o sea, el problema de esto es que cualquier ajuste que hagamos eventualmente puede tener un impacto. Para que tengan una idea, durante mucho tiempo en el ministerio se valoró la posibilidad de incluir como un gasto deducible los aportes a la caja. Y el efecto en la reducción de la recaudación era tremendamente alto. Entonces, es una idea que se desechó en varias ocasiones por la misma razón, porque lo que queríamos era crear ese incentivo, o sea, que la gente se incorpore. Porque por el otro lado, el problema que tenemos es que nosotros tenemos un mínimo no imponible en salarios elevadísimo, que es de los más elevados que hay en el mundo. Más o menos $1.500, $1.600 por mes. En algunos países son $300, $500, y eso baja muchísimo la aportación del impuesto al salario y la posibilidad de introducir ese tipo de cosas. Porque en otros lugares sí se reconoce más crédito o más gastos deducibles por esposa, hijos y dependientes, pero sí el monto del mínimo no imponible es mucho más reducido. Muy buenos días, Milton Arguedas, del sector cooperativo. Independientemente del criterio justo o no de gravar las cooperativas, de hecho el miércoles en una de las federaciones, FECOPSE, tenemos una reunión para analizar estratégicamente la posición del gobierno. ¿Qué implicaciones económicas a nivel porcentual del PIB, a nivel de importancia económica, representa el gravar las cooperativas, independientemente del criterio político o si es justo o no es justo gravarlas? ¿Cuál sería la implicación para las finanzas públicas de gravar a este sector tan importante como generador de empleo y desarrollo de este país? Sí, gracias. No lo hemos todavía cuantificado porque estamos cerrando la cuantificación en el caso del impuesto de renta, pero lo que nosotros andamos buscando es mucho más progresividad en el impuesto. Ayer hablaba con el ministro de Desarrollo Social, el presidente de Lima, don Carlos Alvarado, y me decía, mira, ¿por qué nosotros estamos sosteniendo tanto esta reforma en el IVA? Y le dije, mira, es que la de renta no da, o sea, nos da 0.6, o sea, en el pasado se pensó que podía dar más, y una cosa que sí revisamos recientemente fue las estimaciones. Con información ya mejor calculada de parte del Banco Central, nos pusimos a hacer numeritos y nos dimos cuenta que muchas de las estimaciones que se hacían del rendimiento de las reformas en el pasado estaban infladas, no a propósito, evidentemente, sino sobreestimadas. Y entonces, cualquier cosa que se quite en renta va pesando hacia abajo. Lo de las cooperativas, se valoraron muchas opciones cuando nosotros estábamos discutiendo esto. Vimos legislación comparada, en otros países se graban todas las cooperativas con una tasa más baja. Le pretendimos aplicar a la cooperativa el criterio que se aplica sobre personas jurídicas con actividad lucrativa, pero ya eso tenía que ir sobre todas. La otra era dejarlas como estaban, o la otra era de grabar solo las grandes como se propuso. Un poco la idea de esto es tratar de darle un poco más de progresividad cuando ya la cooperativa llegue a un mayor tamaño y ir sacando recursos, o sea, obteniendo recursos de esa empresa que ya quiere una dinámica mucho mayor. Está en discusión el tema. Yo, como lo digo, o sea, nuestra meta es un 2%. Si no se hace una cosa, ojalá podamos pensar en hacer otra. Y lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente, esto es lo que tenemos que resolver, porque bueno, a todos nos va a golpear no resolverlo,
Si no se puede resolver así, resolvámoslo de otra manera. No hemos tocado zonas francas, por ejemplo. Es un tema que yo creo que también hay que ponerlo en la mesa. Hay que discutirlo todo. O sea, y en esto yo entiendo que alguna gente pues, le haya molestado o haya visto extraña la posición del presidente en esta semana cuando decía que él no estaba de acuerdo con todo, pero lo puso todo a discusión. Y bueno, es una fortaleza del proceso. Porque en esto hay que tirar todos los temas a la mesa. Y finalmente, cuando se devuelvan las posiciones, veremos qué es factible de hacer y cuánto puede rendir eso y si eso finalmente nos ayuda a todos a solucionar el problema. Pero bueno, igual le seguimos abiertos a escuchar. Un saludo, Fernando, ¿cómo está? William Páez, una consulta. Hay estudios donde más o menos establecen de que nosotros pagamos alrededor de una carga impositiva del 24, más o menos, toda en global, ¿verdad? Y a nivel de América Latina estamos más o menos en un término relativamente del medio para arriba. En los países desarrollados andan alrededor del 33, 35%. ¿A cuánto nos va a llevar esto, todo este proyecto? La primera pregunta. La segunda… ¿Llevar en términos de carga? Sí. Ok. Una vez hecho, si se apruebe todo, ¿en cuánto nos quedaría? Y la segunda es, eso está enfocado básicamente a atender el déficit. ¿Qué pasa cuando ya se tapa eso? ¿Cómo se están proyectando ustedes para ver cómo se va a gastar? ¿Hay gastos estructurales? ¿Cómo se van a atender? Ahora hay algunos que se vieron ahí, pero lo más fuerte es cómo. Ok. Vea, hace 10 años más o menos, el Banco Interamericano hizo un trabajo, un documentito que se llama Recaudar para Crecer, y analizó, bueno, los países de Centroamérica, cuánto recaudan, cómo relacionar la recaudación de impuestos con las demandas de bienes públicos, digamos, o bienes de provisión pública, y el desarrollo social, o sea, el desarrollo de la sociedad, y determinaron una recaudación, como les dijera, potencial. La nuestra, que ha estado históricamente ahí por 13%, ellos la ubicaban en términos potenciales en un 20 o un 21%. Con la reforma llegaríamos a 16%. Ahí nos quedamos porque, bueno, por el momento no podemos hacer más. Si tenemos suerte y la reforma empieza a ayudarnos a cerrar espacios de evasión, y pues creo que podemos ir saltando un puntito ahí, un poquito más en los próximos años. No vamos a estar entre los países de más ingresos tributarios sin considerar las cargas sociales en América Latina. Porque cuando nosotros metemos cargas sociales, las contribuciones sociales, ahí sí la posición nuestra se eleva, pero como le decía yo a alguien, no se vale castigar también al país porque tiene un sistema de seguridad muy grande. Y eso es un logro histórico, o sea, pero resulta que el resto de los ingresos que van al gobierno central sí son muy bajitos. Entonces, digamos que llegaríamos a una carga del 16%, nos pone a la par de los países de Centroamérica con más carga tributaria, que serían Honduras y Nicaragua. En cuanto al gasto, hay dos temas que son urgentes en este momento. Uno es tema de pensiones, que yo creo que más que tratar de meterle un tijeretazo es ver cómo evitamos que siga creciendo, como les decía, un sistema que está cerrado desde hace muchos años en las pensiones con cargo al presupuesto, y sobre todo ese problema, ¿verdad?, digamos, de que las pensiones se terminen heredando o se sigan ajustando conforme el salario del puesto que tenía cuando dejó de trabajar, porque entonces termina creciendo y creciendo y creciendo y sin ninguna limitación. Y el otro tema es los intereses, dentro del inmediato, ¿verdad? Porque si los intereses siguen subiendo, lo que nos va a estrujar el déficit en próximos años. Ahora, eso para evitar seguir creciendo el déficit. Para irlo reduciendo, lo que hay que hacer es que el gasto en salario se modere y refleje, digamos, una cierta racionalidad. Es insostenible que en este país, por ejemplo, en anualidades, paguemos anualidades del 4 y del 5%, cuando la economía en términos reales crece mucho menos de eso. No hay nada que dé, o sea, tanto como para pagar esas cosas, y ahí sí tenemos que ajustar esos pluses. Y el otro tema es revisar algunas transferencias. Yo creo que también vale la pena ver
qué estamos entregando, qué se está haciendo con los recursos, en dónde se pone más, en dónde se pone menos, inclusive si eventualmente hay que alterar la mezcla. Decía un experto del BID un día de estos, que el problema del presupuesto nuestro es que es muy inflexible y las economías cambian. No es, la Costa Rica de los 70 no es la misma de hoy. Entonces, probablemente necesite mover más recursos, por ejemplo, para innovación o investigación y desarrollo, pero como el presupuesto no me deja, no tengo por dónde hacerlo. Y ese tipo de cosas, tal vez, tanto en salarios como en transferencias, hay que verlas más de mediano, sobre todo de largo plazo. Lo que mi colega José Francisco Pacheco ha dicho es que, por ejemplo, en salarios, lo que hagamos hoy lo vamos a ver en 15 o 20 años, pero hay alguna decisión hay que tomar, evidentemente, en ese tema. Creo que el espacio que tenemos en el corto plazo es relativamente poco, pero hay también que empezar a moverse en ese sentido. Por ahí, bueno, perdón, por allá hay otra. Sí. Buenos días. Señor ministro, gran parte de su presentación entiendo que está enfocada porque se dio un aumento del 19% en el presupuesto del año pasado y debe de ser justificado con ingresos. Pero, y eso me queda claro, pero entiendo que la sala cuarta, que de ahí puede salir cualquier cosa, acogió un recurso del diputado Mario Redondo porque el presupuesto del año pasado se aprobó con vicios de inconstitucionalidad por el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, entiendo que lo acogió y está en estudio. Entonces, sin ser pesimista, si esa inconstitucionalidad se da, al igual que se dio cuando el diputado Luis Fisman le metió el recurso al plan fiscal de Laura Chinchilla y se lo echó abajo, y por eso no tenemos plan fiscal para este año, porque todo salió aprobado en la Asamblea, pero cuando llegó a la sala cuarta fue rechazado por vicios de inconstitucionalidad. Entonces, si se diera una aprobación positiva de la sala cuarta de que no procede porque se aprobó en esa forma, entonces la pregunta sería, ¿cómo cambiaría todo el panorama que usted acaba de presentar aquí? Muy bien. Pero también quisiera preguntarle, no lo he visto y no me he informado en Hacienda si ya salió, pero si para este año tenemos ya declaración, el formulario para precios de transferencia. Muchas gracias. Okay. Sí, vamos a ver, con respecto a ese primer tema, habrá que ver cómo lo dimensiona la sala si lo llega a discutir antes de que se acabe el año. Si fuera así, pues habría que hacer lo que la sala diga, y ahí empiezan a brotar todos los escenarios. Desde que la sala diga es inconstitucional, no se puede ejecutar, se quedaron sin presupuesto, y nos vamos todos para la casa, le echamos llave a los ministerios y se cerró el país, como ha pasado en Estados Unidos, cuando el gobierno cierra porque el Congreso lo dejó sin presupuesto. No está claro, es que ¿cómo se llama? En esto las interpretaciones brotan, por eso le digo que la sala es la que tiene que dimensionarlo. La otra que me decían algunos compañeros en el ministerio, abogados, es que la sala puede decir, bueno, para darle cierta dimensión y evitando un perjuicio fiscal, para no dejar al gobierno sin funcionar, porque inclusive ellos mismos se quedarían sin salario, bueno, estos errores no se pueden volver a cometer en el siguiente proceso. Y entonces echa para adelante, digamos, la observación. O la otra es simplemente decir, bueno, no, se acoge a lo que se hizo. Digamos, hay múltiples opciones, ahí habrá que ver cuáles se hacen. Todas tienen impactos diferenciados. Digamos, si la sala finalmente dijera, bueno, no, se anula, se usa el del año pasado, ya este presupuesto este año se está ejecutando. Ya va a cumplir casi 3 meses de ejecución. Entonces, habrá que ver, bueno, ¿cómo hago? ¿De dónde, a partir de qué punto cojo el otro? Entonces, sí, son preguntas que la sala tiene que responder. Yo creo que se va a tomar un buen tiempo respondiendo esto, y es importante que atienda estas consultas la misma sala, porque a falta de una ley
o de una reforma en la Constitución que llene estos vacíos, pues la interpretación de la sala lo hace. Sobre el tema de los precios de transferencia, bueno, entiendo que tributación lo tenía para arrancar en enero, no estoy totalmente al tanto si ya empezó, pero la idea es que este año se empiece a hacer el levantamiento de esa información para efectos de ese trabajo. Es un elemento que la gente de la OCDE nos ha pedido que le indiquemos cuándo empezamos a hacerlo, porque para ellos es parte, está dentro de la iniciativa de BEPS y es un elemento, es un puntal dentro de ese elemento de lucha contra la evasión transfronteriza que ellos están trabajando. Entonces, si no ha salido, saldrá pronto. Bueno, por allá. Buenos días, mi nombre es Edwin Alvarado Miranda. Yo estoy en un escenario como negativo. Usted está diciendo que la Asamblea no está tan fácil para aprobar estos proyectos. Más que ya se está terminando el periodo de extraordinarias. Y tendría que presentar el periodo ejecutivo ahora para ver si en abril entraría a discusión y ser aprobados. ¿Qué va a pasar en el 16, donde ya no tenemos eurobonos y no tendríamos estas recaudaciones? ¿Cuál sería el plan B? Una mejor recaudación, un mejor control del gasto, un mejor control de la ejecución presupuestaria, tanto del gobierno central como de las autónomas, porque tenemos problemas con las autónomas. Sí. Eso sería. Sí, gracias. Vean, nosotros nos planteamos evidentemente que lo que hicimos cuando íbamos a terminar el año pasado, empezar fue decir, ok, hagámonos a la idea de que no va a haber reforma en todo el 2015, que creo que es un escenario muy realista. ¿Qué tenemos que hacer para sostener la situación y evitar que se deteriore? Bueno, todas esas acciones van en esa línea. ¿Qué pasa el año entrante? El año entrante el impulso nos da como hasta mediados de año, o sea, tanto en recursos adicionales como eventualmente la presión que pueda haber sobre el mercado financiero, porque uno puede dejar que el déficit le suba mientras lo pueda financiar. El problema es que sin eurobonos ya ese financiamiento sí va a ejercer mayor presión. Creo que para el año entrante, si no se ha hecho algo que de esa lista que yo les mostré ahí, por lo menos los primeros proyectos, el de fraude, el de contrabando y tal vez ojalá el de exoneraciones, si eso no está ahí, sí la situación se puede empezar a deteriorar muy rápidamente. Es evidente, porque entonces la alternativa, y es una carta a la que habrá que recurrir, es empezar a hacer recortes más grandes de gasto. El problema en esto, y fue una discusión que yo creo que no se abordó adecuadamente, es que los recortes de gasto no son infinitos, van a tocar las actividades y los servicios que el Estado ofrece. Y en algún momento yo tendré que reducir. Vean, recuerdo muy bien en el caso del gobierno del Pacheco, en algún momento el recorte fue tal que le dijeron al Ministerio de Seguridad, tienen 5.000 colones de gasolina diarios para cada vehículo de la fuerza pública. 5.000 colones. Es que hacía el Ministerio de Seguridad, montaba a la gente que iba a patrullar, aquí están los 5.000 colones, vaya, si se le acaba la gasolina se regresa y hasta ahí llegó, o sea, eso es lo que hay. Y esas son las cosas que no nos podemos dar el lujo que vuelvan a pasar. El impacto de esa decisión fue el deterioro que hubo fuerte en inseguridad durante la segunda mitad del decenio pasado. Y apenas recién terminando el gobierno anterior se logró empezar a revertir esa situación. ¿Gracias a qué? A que pusimos más recursos a eso. Ahora perdimos esos recursos, por eso les digo que tenemos que volverlos a recuperar de alguna manera. Y si no los recuperamos, si no están, habrá que ver cómo se ajusta, y se ajusta en educación, y se ajusta en esto, y se ajusta en lo otro. Y eso va a repercutir, digamos, va a tener repercusiones fuertes en la calidad del servicio que el Estado presta, e inclusive eventualmente hasta en la actividad productiva del país. Y ese es el escenario al que no podemos llegar, digamos, esa es la parte que tenemos que evitar que nos suceda. Muy bien hablar de gasto y de cómo racionalizarlo, pero el gobierno no se inventa solo, o sea, hace un gasto que la sociedad le exige. Y en ese gasto, si no lo podemos hacer, pues nos vamos a ver perjudicados todos. Perdón, por allá. Buenos días, Orlando Miranda. Se habla de plantear reformas desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos, pero a mí me parece que se dejan por fuera temas que son muy importantes, que a nivel integral afectarían ingresos y gastos igual, pero que se dejan totalmente por fuera. Voy a citar algunos. Por ejemplo, usted sí mencionó por ahí que hay algunas áreas que deben de modificarse y reformarse, como la parte de pensiones,
como la parte de convenciones colectivas. A mí me parece que hay instituciones que son muy grandes y que tienen un nivel de ineficiencia altísimo, como por ejemplo la Caja, y me refiero a la parte, por ejemplo, de medicinas. Si la Caja comprara medicinas originales y no las que compra, que además las regala a la gente, es decir, en lugar de darle un paquete le da 10 y la gente las termina botando, creo que hay un desperdicio ahí que la gente no se está dando cuenta que sucede. Hay varias formas de solucionarlo. Uno, tener conciencia, que los empleados tengan conciencia de lo que están haciendo. Y la otra, pensar en cosas como trasladar la parte de medicinas al sector privado. Es decir, que sea el sector privado el que despache las medicinas de la Caja. A la postre creo que les saldría muchísimo más barato. Tendríamos economías importantísimas si el Estado deja de administrar tan ineficientemente esa área, en particular de la Caja, en la parte de medicinas. Pero aparte de eso, creo que paralelamente a reformar la parte de ingresos y de egresos del Estado, se deben de reformar leyes como la del servicio civil. Por ejemplo, a mí me parece que el servicio civil está obsoleto en el sentido de que es un amarre, es un arrastre, es un lastre que permite contrataciones donde se necesita contratar, movilizar gente donde no está sirviendo. Y como esa ley, hay otro montón de leyes, y recuerdo a don Alberto Cañas, que era alguien que con mucha frecuencia hablaba de que Costa Rica, y para nadie es un secreto, es una maraña de leyes que se contradicen unas con otras. Hay que eliminar 5 o 6 leyes y simplificar esta cosa. O sea, realmente, y usted debe saberlo muy bien, que a veces quiere hacer una cosa y decir, no, pero es que esta ley me amarra por aquí, a la otra me amarra por allá, y al final no puedes hacer nada, y no se hace nada, porque se deja de tener una visión integral del Estado, y se piensa que las soluciones son parciales, o que una solución para el país es modificar la parte de ingresos y la parte de gastos. Usted habla de que tienen una gran cantidad de juicios o de cobros administrativos, pero que no tienen gente. Mire, si se hiciera una revisión de las funciones que cumplen muchos empleados en algunas instituciones, se podrían haber movilidad de empleados y ponerlos en áreas en las que realmente se necesitan. Por ejemplo, le voy a citar un caso. En el Banco Popular, en firmas, en la firma electrónica, en la firma digital, 6 meses para conseguir una cita. Ya molesto, me voy al asunto de citas y me siento ahí para que me atiendan. Pero hay un hombre que está parado ahí en los pasillos indicando a la gente a dónde tiene que ir, y yo me puse a pensar, ¿qué será este señor? ¿Oficinista? ¿Profesional? ¿Cómo va a ser posible que uno se prepare o tenga un trabajo que sea pararse aquí a decirle a la gente, usted vaya allá, usted vaya allá, usted vaya allá, y no hace nada en todo el día? En ese tiempo que estuve ahí esperando, y solo cito un ejemplo para no citar un montón más, lo que quiero decir es que sobra mucha gente en muchas partes y hace falta mucha gente en otras que es de vital importancia. Dígame usted si no es rentable que yo contrate gente en Hacienda para que me manejen la parte de cobros, o para que me fortalezcan la parte de toda la parte de recaudación de impuestos, que es uno de los problemas que desde que yo tengo 22 años de edad oigo hablar de esto. Yo trabajaba cuando me gradué de la universidad con lo que hoy es el Ministerio de Planificación, y pues teníamos mucha relación con aquel entonces con la autoridad presupuestaria, y pues ese era el tema primordial. El problema más serio que este país tiene es la recaudación. Bueno, y cumplió 22 años hace como 30 o más, no sé cuántos, muchos más. Quiero decir, hace como 40 años es el mismo problema. Costa Rica ve los problemas individualmente, no los ve integralmente. Me parece que estamos en un proceso en el que se debe ver al país integralmente y no solo desde el punto de vista de ingresos y de gastos. Me parece que la solución no está ahí, y vamos a seguir creciendo en problemas porque todos los demás no se atacan. Gracias. Sí, en el caso, ahora que se toca el tema del servicio civil, al final se tomó la decisión de agarrar y separar el tema empleo público, lo que es salarios públicos y empleo público, porque es cierto, no hay una rectoría clara en materia de empleo, entonces está el servicio civil, que nadie sabe qué hace, más bien origina problemas a veces de contratación, no necesariamente llega a la persona más idónea a algunos puestos. Me decía alguien una vez, me hicimos un concurso en el ministerio, un concurso para llenar un área normativa, que son abogados, y entre la lista de la gente que iba yo, un ingeniero. Pero ¿por qué mandan un ingeniero? Es que estaba en la lista elegible, pero por favor, o sea, eso son cosas espeluznantes, o sea, no puede suceder.
Yo, como no tenemos más recursos y entonces a veces la escasez impone originalidad, sí hemos estado buscando la manera de ver cómo aprovechamos el manejo de los expedientes electrónicos en los juzgados para darle más agilidad a este proceso de los expedientes que están en cobro judicial y pedirle a tributación temporalmente que nos dé gente para sacar esa pega, que ellos también pues, se beneficien de esto, para ver si disminuimos el monto y después empezamos a aplicar un proceso más expedito. Pero sí hay mucho espacio para revisar, digamos, cantidad de personal contra las funciones que desempeñan, porque está totalmente desbalanceado. Muchas veces la gente se nombra en un lugar porque hace falta y por alguna razón se termina moviendo a otro departamento. Entonces, el departamento sigue teniendo faltante personal mientras en otros lugares hay más gente. Ese es un análisis que yo creo que hay que hacer. El ministerio lo vamos a empezar a hacer en aduanas por necesidad, porque tenemos necesidad de incrementar personal en algunas áreas para ver cómo está el resto y a ver si podemos distribuir un poco de gente en otros lugares por complementar esas áreas que tenemos de necesidad. Si les parece, tal vez cerramos por acá. Aquí tienen otra pregunta. ¿Qué te están diciendo los servicios de inteligencia del Ministerio de Hacienda que podría suceder durante 2015 con las calificadoras de riesgo internacionales si, como vos decís, en el 2015 no avanza la reforma fiscal? ¿Con los qué, perdón? Con las calificadoras de riesgo internacional. Ah, ok. No, ellas nos dieron año y medio para solucionar ese problema. O sea, el ajuste en la perspectiva prácticamente lo que nos dice es, tienen de 1 año a 18 meses para poder solucionar, o sea, plantear una solución de manera permanente, o ya sí, nos vamos a bajar de juegos y les vamos a bajar la calificación, porque como le decía a alguien, veamos el déficit con el que empezó a ver Pacheco y con el que terminó, y planteó una reforma. Veamos el déficit con el que empezó Oscar Arias y con el que terminó, y aunque no la planteó, se habló una reforma. Veamos el déficit con el que empieza Laura Chinchilla y con el que terminó, se planteó una reforma y no se pudo. Veamos el déficit con el que estamos empezando ahora y al cual podemos llegar y estamos planteando una reforma. Si no podemos, ahí vamos para arriba. O sea, ellos lo saben. Algunos se apresuraron a otorgarnos el grado de inversión la vez pasada, mucho por el avance que se había hecho anteriormente, pero apostando a que la reforma presentada se iba a aprobar. Todo el mundo decía, claro, el país la necesita, ¿quién en su sano juicio la va a rechazar? Bueno, ahora la necesitamos. ¿Quién en su sano juicio en este país va a rechazar la necesidad de una reforma, un ajuste en términos generales? Nosotros somos suicidas, o sea, aquí tomamos decisiones al extremo. Si no la tomamos ahora, el año entrante sí puede haber ajustes importantes en materia de calificación de riesgo, porque ya nadie nos va a creer más. O sea, 4 intentos de hacer reforma o 4, como les digo, 4 gobiernos hablando de reforma en 3 intentos diferentes y nada, ¿no? Y ya, o sea, este país es increíble en ese sentido. Tal vez por acá y cerramos, porque aunque me gustaría quedarme hablando más, tengo que salir. De enero. No, 1 año y medio, desde enero, que fue cuando salieron las calificaciones. Nuevamente, buenos días, don Fernando. No sé, escuchando a los compañeros, ¿verdad?, comentando sobre diferentes puntos, sí me gusta esta posición de ver el problema como un abordaje integral, ¿verdad? Incluso yo creo, en mi caso particular, yo soy consciente de que el país está en una situación fiscal muy difícil. Y ahora que venía para acá, me ponía a pensar en mis hijos y nietos. Porque yo digo que uno, como papá o como abuelo, lo que uno desea es dejar una Costa Rica mejor. Y no es un discurso político, es que es cierto. O sea, uno desearía que nuestros hijos hereden algo mejor, un país mejor. No sé, yo trabajo en la Tesorería Nacional y ahí me he dado cuenta de temas que, bueno, que no me pasaban por mi cabeza. La verdad que, por ejemplo, el año pasado creo que fue que la Contralora General de la República señalaba que hay una cantidad enorme de billones de colones que no son ejecutados anualmente. Y ahí entramos con el proyecto el superávit, ¿no?, que tienen las entidades, que se maneja en caja única. Y son dineros que están 1 año, 2 años y no se ejecutan.
Entonces yo como ciudadano, ahí me ubico como ciudadano, yo digo, pero entonces ahí me cobran impuestos, yo pago mis impuestos y yo quiero ver obras, ¿verdad? Sería muy lindo que mi comunidad, con la municipalidad, con los dineros que le pasamos a las municipalidades, se ejecuten las obras de desarrollo y que yo vea mi comunidad creciendo, mejorando en servicios, calidad de vida, viendo mejorar la seguridad. Pero el problema, yo creo que el fondo de esto, don Fernando, y el tema de fondo de los ingresos, de más ingresos y menos gasto, es que uno quiere ver como ciudadano obras, ¿verdad? Yo creo que uno se monta un taxi, el taxista lo primero que le dice, no me que calle, ¿para qué impuestos? Si no vemos el mejoramiento de las carreteras, por ejemplo. O, no sé, el tema de la seguridad, ¿verdad? Que ha venido menos. Se ha venido menos. O sea, yo creo que hay situaciones, otra vez están brotando problemas de inseguridad ciudadana importantes. Y lo último que quería así como apuntar, que es un tema que a mí particularmente me pica, o sea, siento algo ahí que hay que hacer, hay que trabajar en este país de verdad, es el tema social de la pobreza. ¿Verdad? Yo leía hace unos años con don Edgar Ayales, el ministro anterior, cuando señalaba que en el presupuesto ordinario de la República se destinaban billones en materia de inversión social, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta de programas que no ejecutan los recursos, o sea, y se mantiene en el informe de Estado de la Nación, por ejemplo, temas de que hay un 26% de la población que está en estado de pobreza, y un porcentaje importante de lo que es la pobreza extrema también. Entonces dice uno, bueno, entonces mis impuestos igual, ¿para qué pago yo mis impuestos? ¿Para qué el país está haciendo un esfuerzo en este campo si a la hora la verdad los programas que les corresponde hacer llegar, a ejecutar estos dineros o disminuir estos problemas sociales a los cuales yo estoy interesado en que se resuelvan, no se están resolviendo? En los últimos 20 años esto fue un tema de campaña. Se hablaba claramente y creo que siempre ha sido tema de campaña, ¿verdad? El tema de la pobreza extrema y el tema de la pobreza. Entonces, por ahí es un comentario a la vez, apoyar a varios compañeros que me gustó los comentarios, la verdad, y agradecerle a Fernando. Creo que esto da luces y la verdad, yo no soy pesimista, yo creo que sí hay, que aunque estos señores diputados, algunos se opongan por asuntos meramente de cálculo político, creo que el país, o sea, nosotros podemos ejercer presiones de diferentes formas para que se logren cosas. Creo que sí se puede. Sí. Muchas gracias. Yo siempre digo lo mismo, la política fiscal es una construcción social. ¿Por qué? Cuando uno le enseña a los estudiantes estos cursos sobre estos temas, siempre termina por lo mismo, siempre empieza por el mismo tema, más bien, que es hablándole, bueno, de los fallos del mercado, por qué surgen, por ejemplo, los bienes públicos, etcétera. Y entonces, cuando uno introduce el tema, bueno, hay actividades que si el Estado no las provee, o servicios, si el Estado no los provee, o bienes, y pues el mercado no los va a proveer, o no los puede proveer en condiciones de equidad, que también hay efectos de inequidad a veces en el mercado. Entonces, como les decía, no es que el Estado se inventa solo, o sea, la sociedad inventa la necesidad de proveer algunos bienes, servicios a través de la participación estatal, aquellos que no pueden ser proveídos por el mercado, no es que lo vamos a hacer con todo, y básicamente son los mismos que el Estado hace: seguridad, protección del medio ambiente, que son bienes públicos pues, prácticamente puros, inversión en infraestructura pública, que es un bien público puro, o bien privado de provisión pública, que por interés de distribución equitativa se provee también por el Estado, como por ejemplo la educación. Y eso es lo que nosotros nos planteamos que este Estado hiciera, o sea, es lo que nosotros nos pusimos de acuerdo a hacer. Hasta reformas en la Constitución pusimos para poder garantizar eso. Ok, ahora bien, ¿eso cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? Queremos un Estado que le garantice al tico un nivel de vida, de desarrollo humano medio alto. Ahí es donde estamos. El problema es que cuando la gente afuera ve eso y dice, pero ustedes no lo financian. ¿Y cómo esperan sostenerlo? Entonces es cierto, yo tengo 2 hijas y lo que quisiera es que el día de mañana puedan estar en una sociedad que sea, en términos de desarrollo humano, igual o mejor que esta, o sea, que logremos sostenerlo. Porque los retos en la región han sido, bueno, ¿qué pasa cuando una sociedad cae como la guatemalteca?
con una carga tributaria del 11%, poquísima inversión social, poquísima inversión pública, ahí no se puede mover, o sea, las autoridades tributarias no pueden mover un dedo porque el sector privado inmediatamente llega y los hace frenados, y entonces no hay desarrollo, y es una sociedad que está cayendo bajo el peso de la corrupción y el narcotráfico. Son estados fallidos, nosotros no podemos dejar que este estado falle. Y cuando digo este estado no es el de este gobierno, ni el gobierno anterior, ni el gobierno que venga, el de todos los anteriores y los que vengan después. Ese es el tema, o sea, nosotros estamos jugándonos la sostenibilidad del desarrollo de esta sociedad de los últimos 60 años para ver si dura 60 años más, 60 o 70, porque inclusive podemos echarnos hasta atrás del momento que se crearon las garantías sociales, si fuera el caso. Pero no hay derechos sin recursos, porque no le puedo dar a la gente el derecho a algo con la nada. Si le quiero dar derecho a estar en un ambiente sano, tengo que ver cómo lo protejo. Para eso tengo que garantizar esa protección del medio ambiente con la gente y los recursos apropiados. Una cosa que analizábamos cuando todavía estaba en la Universidad Nacional, hay parques nacionales, para poner un ejemplo nada más, que tienen un guardaparques por cada 10.000 hectáreas de parque. Ahí no estamos protegiendo nada, o sea, nos vamos a la buena voluntad. Y bueno, no hemos fallado del todo en eso, pero evidentemente hay problemas. Igual con inversión pública, Costa Rica es el país de América Latina que hace el menor gasto de capital con recursos del gobierno central. Cuando vemos que las calles están malas no es casualidad, es que en los 70 gastábamos con recursos del gobierno central 3,3% del Producto Interno Bruto en promedio, en los 80 bajamos a 2,3 cuando empezaron los programas de ajuste a obligarnos a reducir gasto, pero seguimos bajando porque de los 90 en adelante estamos en 1,5 y el promedio de América Latina es 4,5 de gasto de capital con recursos del gobierno central. Entonces no es casualidad que los puentes se caen porque hace mucho no les metemos recursos, o que las alcantarillas colapsen. ¿Y cómo no van a colapsar? Aquí no somos ingenieros, salvo que haya alguno que tenga esa carrera, pero preguntémosle a un ingeniero cuál es la vida útil de cualquier obra civil. Y en algún momento hay que, digamos, compensar su depreciación o cambiarla completamente, y eso requiere plata. Entonces no hemos puesto, o sea, queremos un estado que se desarrolle y del cual pueda darnos un nivel de vida adecuado, pero no hemos puesto a la par de eso los recursos necesarios, ni para asegurarnos niveles de competitividad a nivel internacional. Entonces, creo que esas son las contradicciones que nosotros como sociedad tenemos que resolver. Y digo como sociedad, porque repito, esto es una construcción social. Si no queremos que el Estado dé educación y que la gente se la juegue por la libre, entonces vamos y lo decimos. No quiero pagar un 5, pero cerramos las escuelas y colegios públicos o las universidades públicas. O no me importa si se protege o no el ambiente, entonces vendamos los parques nacionales. Pero entonces vayamos a decirlo. Si vamos a estar defendiendo eso que tenemos, ok, pongamos la plata a la par para poder sostenerlo. Yo les agradezco mucho el espacio y al colegio, perdonen que corte aquí, pero la conversación está interesante, pero bueno, yo tengo que seguir en otras cosas. Nosotros como ministerio, pues en la mejor disposición de seguir atendiendo estas invitaciones. Ya la próxima semana no me va a tocar a mí, va a venir alguien más a conversar con ustedes y los que tengan la posibilidad de estar por acá. Pero bueno, invitarlos a continuar en el proceso que el mismo colegio los invitó de análisis y consulta de los proyectos que están ahí. Y eso es un proceso que está abierto, ojalá podamos participar todos y construir entre todos una solución, y que de la solución, pues, de esa propuesta salga finalmente la solución que todos ocupamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Rescato una frase que él dijo: esto no es responsabilidad solo de este gobierno, sino que es responsabilidad, pues, de todos nosotros. Como parte de esta responsabilidad, pues el colegio con esto da inicio a una jornada de análisis y de información sobre la situación fiscal del país. Por lo tanto, antes de despedirnos, pues quisiera aprovechar para invitarlos. Ayer se envió por el boletín los temas que vamos a tener. Lunes 24, déficit fiscal en Costa Rica. El expositor es el diputado Johnny Leiva. Será un desayuno a las 8:30, de 8:30 a 12:30. El
miércoles 25, presentación de proyectos de modificación a la ley de impuesto de renta e impuesto de ventas, de 8:30 a 12:30. Estará a cargo de la licenciada Priscila Rivera, directora nacional de Hacienda. El 25, en la tarde, de 5:30 a 8:30, tendremos la conferencia Proyecto de Impuesto al Valor Agregado y su incidencia en Costa Rica, a cargo del licenciado Carlos Camacho Córdoba, del Grupo Camacho. Y cerramos el jueves 26, también con un desayuno a las 8:30, con análisis de las propuestas de reforma a los impuestos de renta y venta, a cargo del licenciado Alan Saborío Soto, de la firma Deloitte. Si acaso no pudieran conseguir cupo en estas diversas actividades, pues también los invitamos a que nos sigan como lo han hecho hoy, a través de internet, por medio de un link que les vamos a estar haciendo llegar en el boletín del colegio. Sin más, agradecerles a todos ustedes su presencia y que tengan una excelente mañana. Muchas gracias.